Lo que comenzó como un ataque unilateral de los Estados Unidos a Israel se ha transformado, con algunas excepciones, en un frente común de contención contra la República Islámica. El régimen islámico ha respondido con decisión a los bombardeos estadounidenses e israelíes, extendiendo el conflicto a los países del Golfo, también contra Turquía y Chipre, miembros de la OTAN. Las incursiones de Estados Unidos a Israel son apoyadas por los países de la Liga Árabe, como Arabia Saudita, y más atrás Europa, con países como Alemania y Francia, que también temen las consecuencias en la cadena mundial de suministros, principalmente del petróleo. A excepción de grupos aliados como Hezbollah, el régimen islámico enfrenta la guerra sin Rusia ni China. En medio de los bombardeos existen fuertes dudas sobre los objetivos, la legalidad y la estrategia de la salida de esta guerra. Por eso, en el fondo, nos preguntamos: ¿guerra contra Irán, riesgo para la seguridad de Occidente? Sean ustedes muy bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Nos acompañan Eduardo Siegelsbach, experto en relaciones internacionales, relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Alemania, analista internacional. Burkhard Birke, periodista de la radio pública Deutschlandradio, experto en política europea y relaciones transatlánticas. Y desde Madrid, Salvador Sánchez Tapia, general de brigada de infantería en la Reserva, doctorado y formación en el US Army War College, profesor de relaciones internacionales en España. Sobre la posible expansión de esta guerra, también el papel de la Liga Árabe, el papel de Europa y un posible rediseño de Oriente Medio. Son todos los temas que vamos a abordar en estos 40 minutos y más de programa. Debata con nosotros a través de nuestra publicación de YouTube. Muy bienvenidos, como siempre. Quiero comenzar inmediatamente y quiero conversar con mi colega alemán, Burkhard. Con todo lo que estamos viendo, Burkhard, ¿cuán peligroso es este punto de la guerra? ¿Llegaremos acaso a ese escenario apocalíptico de todos contra todos? No lo puedo excluir, pero espero que no. Pero ya si los Estados Unidos e Israel dicen que ese ataque no va a ser como 12 días del año pasado, en julio, cuando ya por primera vez se atacaron las instalaciones nucleares y metas militares en Irán, yo creo que si ahora están hablando de 4 a 5 semanas, yo creo que eso puede durar mucho más, sobre todo con la respuesta del Irán, que está atacando a los estados del Golfo, y eso amenaza el equilibrio también en el Golfo, porque Arabia Saudita y Irán siempre eran contrayentes para el dominio de esta zona, de esta área. Hay también zonas de Azerbaiyán que han sido también afectadas por misiles iraníes, según los últimos reportes. Eduardo, ¿cómo ves tú la situación? Yo creo que puede también ser bastante más corto. El cálculo de 4 a 5 semanas es un cálculo que por una parte es optimista, pero también es con intención de ser realista. Tiene la capacidad de resolverlo más rápido. Depende mucho de las decisiones que tome el gobierno de Irán, si realmente quieren entablar negociaciones para desarmarse y dejar el programa nuclear para siempre. Eduardo habla de negociaciones. ¿Es un escenario plausible para ti también? Yo creo que no, porque las negociaciones hasta ahora eran una estafa, según el Irán, porque mientras se negociaba y la noche misma antes del ataque había una noticia de Omán, que era el mediador en este conflicto, diciendo que Irán estaba de acuerdo en algunos puntos cruciales, y precisamente ese momento lo utilizaron Israel y Estados Unidos para atacar. O sea, yo creo que eso fue una ruptura de confianza de parte de Estados Unidos y de Israel, negociar y por detrás ya con el sabre en la mano. ¿Eduardo? Pero ya venía la ruptura de confianza previamente, cuando estaban diciendo que no tenían intenciones de llegar a armamento nuclear, y habían escalado y escalado más el porcentaje de enriquecimiento de uranio. Al 60% solamente es necesario cuando uno está apuntando al 90% más, que es arma nuclear. Lo dejamos ahí porque vamos rápidamente a Madrid a encontrar a Salvador Sánchez, experto militar. Salvador, Israel y Estados Unidos anuncian en el tiempo real prácticamente lo que llaman victorias militares, el hundimiento, hablemos por ejemplo de la fragata iraní, la destrucción de depósitos balísticos en las últimas horas, pero Irán tiene también uno de los ejércitos más grandes de Oriente Medio, o por lo menos lo tenía antes de estas incursiones que comenzaron el pasado sábado. Además, proveedor de modernos drones militares. Desde el punto de vista netamente militar, ¿es una guerra para usted? ¿Es una guerra proporcionada?
Yo creo que hay por mucho y por muy fuerte que sea Irán en términos relativos con otros países de su entorno, hay una gran diferencia entre el poder militar iraní y el poder de Estados Unidos y Israel combinados, en el caso de Israel y Estados Unidos, en cantidad, pero también en calidad tecnológica. Además, los recursos militares iraníes han sido ya desgastados, fueron desgastados en la guerra del año pasado, en junio, y lo están siendo ahora, ¿no? Esta campaña está dañando significativamente objetivos militares, incluido el programa de cohetes. De modo que yo creo que hay una diferencia importante entre los dos contendientes. Uh-huh. Ya vamos a hablar de esta situación, cómo afecta esta situación a la legalidad, al derecho internacional también, donde la cuestión de la proporcionalidad es algo que también importa. Quiero poner el otro tema acá. La República Islámica de Irán ha demostrado en la historia tener otros métodos. Uno de ellos ha sido también los proxies, ¿no? En Oriente Próximo, ahora mismo la Guardia Revolucionaria ocurría este miércoles, amenazó con atentar contra las delegaciones de Israel en distintos puntos. Es algo que pasó en los 90 en Argentina. Tú eres argentino, conoces bien esa situación. ¿Están, después de todo, aún así de esta desproporcionalidad que reconoce el experto militar, ¿están Estados Unidos e Israel también de alguna manera subestimando a Irán? ¿Lo han subestimado? Yo creo que el potencial terrorista siempre está ahí, porque tienen sus agentes en el mundo entero. Y hay que ver cuál es el objetivo de esta guerra. Trump cada vez se contradice. Yo creo que el objetivo acordado entre todos es que Irán no posee armas nucleares, de acuerdo, pero de ahí a un cambio de régimen, yo creo que con 200.000 personas en armas en las guardias revolucionarias de Irán, distribuidas en todas las partes del país, que han hecho una represión terrible, matando a miles y miles de manifestantes el otro día, yo creo que el régimen, además, si van a elegir otro líder ahora, no va a cambiar tan rápidamente como se de pronto lo desea Trump o Netanyahu. Yo tengo mis dudas de que va a haber un cambio de régimen. Entonces, por eso la meta, el objetivo de la guerra por parte de Estados Unidos y Israel fuera de eliminar la capacidad nuclear no es clara para mí. No es clara si se puede lograr. ¿Está claro para ti, Eduardo, el objetivo de la guerra? Está bastante claro. El objetivo que han indicado es, primero, acabar con la capacidad misilística, que atenta no solamente contra Israel, sino contra toda la región, como lo estamos viendo ahora. Acabar con la capacidad también de marina, con lo que significaría que no tienen la capacidad de cerrar el estrecho de Hormuz, que es lo que trataron de utilizar ahora para dañar toda la economía mundial y poner presión sobre Occidente. Y acabar con el tema nuclear. Cuando se habló hace unos días, que descubrieron otro sitio más donde estaban teniendo también avances nucleares. Pero ese es un objetivo, sobre todo, a Donald Trump le hemos escuchado muchas cosas, o a miembros de su gobierno, miembros de su gobierno han dicho no, el objetivo no es un cambio de régimen. Donald Trump dijo sí, es un cambio de régimen. Ha habido mucha confusión y, digamos, zonas oscuras respecto a cuál es el objetivo también de esta guerra, pero ¿cuál es el objetivo de Benjamin Netanyahu y cuál es el objetivo de la corona saudita? ¿No son ellos acaso los que quieren el cambio de régimen, la caída de la República Islámica, y se lo han pedido a Donald Trump? El deseo de la caída del régimen no quiere decir que vean realmente una oposición capaz de tomar las riendas ahí. Entonces, por lo menos quieren, en el peor de los casos, si no lograsen desarmar el aparato represivo y dañino que tiene sometida a toda la región en una situación de terror, por lo menos lograr evitarlo de tal manera que no tenga la capacidad de seguir proyectando fuerza tanto con proxies como con capacidades misilísticas. Pronto el modelo venezolano, ¿no? Vamos a hablar de la transición también, cuáles son las opciones cuando se habla de cambio de régimen en la República Islámica de Irán. Señor Sánchez, ¿cómo ve usted esta situación? ¿Cuál es el objetivo principal y a quién le interesa más que caiga el gobierno de la República Islámica? ¿No le interesa más a Arabia Saudita, a Israel, en su opinión? En mi opinión, sí. Yo personalmente creo que hay una divergencia. Primero, coincido en la idea de que no está claro cuál es el objetivo, aunque sí que es verdad que Trump ha hecho ya una declaración hace un par de días o tres diciendo que la ventana de oportunidad para negociar se había terminado
y que ahora con lo que correspondía era continuar con las operaciones militares, y eso nos aboca a un objetivo concreto. Pero yo creo que efectivamente no está claro. Creo que el objetivo inicial de Estados Unidos sería el de acabar con el programa nuclear, entre otras cosas porque no tiene ningún interés en agitar un avispero que en Oriente Medio, que a la postre pudiera llevarle a tener que ocupar Irán con un elevado número de fuerzas, que es algo que quiere ocupar a toda costa. Yo creo que, sin embargo, que Israel y probablemente otros estados sunitas de la región sí que quieren el cambio de régimen. Y da la impresión, no lo sé, pero a mí me da la impresión a veces de que Israel está siendo capaz de imponer ese objetivo a Estados Unidos y que imperceptiblemente vamos desplazándonos en esa dirección, ¿no? Y al final pues nos veremos abocados a una situación de ese tipo, ¿no? En un cambio de régimen que yo creo que es muy incierto, ¿eh? No sabemos cómo puede terminar, ni cuánto y cómo puede alargar o escalar la guerra. Señor Sánchez, muy breve, estamos viendo una operación a gran escala de parte del ejército israelí en el sur del Líbano. Se han ordenado o pedido la evacuación de 250.000 civiles en una operación prácticamente imposible. ¿Qué busca realmente el gobierno de Benjamín Netanyahu desde el punto de vista de la estrategia militar, en su opinión, en esa parte? Considerando que Hezbollah es el aliado que ha querido ir a las armas en este punto con Irán. Bueno, pues evidentemente lo que busca en el sur del Líbano es romper el vínculo que pueda existir todavía después de la guerra del año pasado entre Irán, que ha sido el Estado que ha sido su sponsor durante mucho tiempo, y lo que quede de Hezbollah. El objetivo estratégico de Israel, evidentemente, es lograr que Irán deje de ser un centro de irradiador de amenazas y de inestabilidad en toda la región. Y eso pasa necesariamente por separarle de sus proxies, el principal de los cuales es Hezbollah. Y desde el punto de vista también estratégico, militar, operaciones a gran escala como esto, ¿no desestabiliza la región? Ya la está desestabilizando desde mi punto de vista, ¿no? O sea, todavía es una operación aeronaval. Las fuerzas terrestres no están implicadas en la guerra, pero yo creo que ya está desestabilizada la región y los mercados globales, etcétera. Nuestro experto militar reconociendo que sí, la operación de Estados Unidos o la guerra de Estados Unidos con Israel está desestabilizando la región en nombre también de la desestabilización que hace Irán. Estamos viendo en el estrecho de Hormuz y nos preguntamos cuánto va a costar energéticamente también al resto de Europa y el resto de Asia principalmente, y pasa el 20% del petróleo. ¿Te parece que es una situación sostenible? ¿Les parece a ustedes que es una situación sostenible en el contexto de esta guerra? Yo creo que no va a ser capaz de mantener ese bloqueo durante demasiado tiempo. Tenemos claro que hay mucha actividad ahora para lograr interceptar todas las capacidades de lanzamiento de misiles, que fue el tema que detonó ya en su momento cuando atacaron la refinería en Arabia Saudita la vez pasada. Ahora tenemos un nuevo incidente de ese tipo. Sabemos que también Estados Unidos a partir del 2024 incrementó ampliamente sus reservas de petróleo, y por eso tenemos ahora un precio del crudo Brent que está en 80 y algo, ni siquiera llegó a los niveles de 120 y algo dólares como teníamos en el 2022. Por ese colchón energético, sin embargo, los precios aquí en Europa están subiendo. Dicen que va a subir también en los precios de supermercado, probablemente la próxima semana. Burkhard, ¿te parece a ti que es en términos políticos, qué debería pasar aquí en Europa en este contexto también? Y lo pregunto también en la perspectiva de las conversaciones diplomáticas de las que no estamos conociendo mucho detalle, pero sabemos que Europa tiene una postura un poco ambigua, si lo puedo poner de esa manera. Hemos visto que Europa en los últimos meses no ha podido hablar con una sola voz, ni siquiera frente a Ucrania, por la oposición de Hungría y todo. Pero hay el grupo de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania, que inmediatamente después de los primeros ataques se han pronunciado los jefes de gobierno y han decidido de defensivamente a ayudar a este conflicto. La situación económica depende mucho, como lo
dices tú, de la defensa, de la posibilidad de ataques de misiles, de drones que le quedan a Irán. Entonces también de la eficacidad de los ataques israelitas y estadounidenses, de acabar con la fuerza que tiene Irán, porque según mis informaciones todavía hay muchos misiles listos para disparar contra el Golfo, contra Israel y todo. Hay que acabar con ellos. Si tú haces el trabajo, hazlo bien, ¿no? Por supuesto. Es un poco lo que no entendemos, porque el Pentágono ayer publicaba un informe que decía que el 86% de la capacidad balística de la República Islámica estaba, digamos, mermada. Bueno, esas son las exageraciones. Como Trump dijo el julio pasado, si hemos acabado con la capacidad nuclear del Irán. Y mira, y ahora pretende que estaban cerca de la bomba nuclear. ¿Qué es? ¿Qué le puedo creer? Yo creo que hay muchos pretextos. Y para mí, Trump fue empujado por Netanyahu para hacer este ataque, y además era la ocasión perfecta de distraer el mundo un poco de Epstein. Eduardo. Yo creo que Netanyahu es más inteligente que Trump, pero forzarlo a llegar a ese punto, no. Trump está reaccionando a las necesidades de Estados Unidos, primero principal, y en el momento en que le sirve la ayuda de Israel, que hace el trabajo sucio antes de limpiar las capacidades de defensa antiaérea, mucho mejor para él. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del tema que nos convoca a todos desde el sábado, porque la administración Trump ha enviado hasta ahora mensajes, decíamos, contradictorios sobre si el objetivo de esta guerra es o no un cambio de régimen en Irán. No así Israel, que asegura que busca el fin de un régimen terrorista que amenaza a su país. En el medio muchas preguntas, naturalmente, por ejemplo, ¿cuánto se extenderán los ataques cruzados y a qué precio? Y lo más importante, ¿cómo se sale de esta guerra? Un dron impacta contra un edificio en Bahrein. En una base naval estadounidense, también en Bahrein, se produce un fuerte impacto. En Emiratos Árabes Unidos también sufren algunos edificios. Se trata de hoteles de lujo, embajadas de Estados Unidos o la industria petrolera. Los ataques de represalia de Irán afectan sobre todo a los países en los que Estados Unidos tiene bases militares. Además de Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, se trata, por ejemplo, de Kuwait, Qatar y Arabia Saudí. Irán también amenaza con disparar a cualquier barco que intente atravesar el estrecho de Hormuz, fundamental para el comercio internacional de petróleo. Hasta ahora, los países atacados priorizan la defensa aérea e interceptan la mayoría de los drones y misiles. Por su parte, los aliados de Irán intervienen en la guerra. Hezbollah en el Líbano bombardea a Israel con misiles, a lo que el ejército israelí responde con contraataques. Y las milicias hutíes en Yemen amenazan con nuevos ataques contra barcos en el Mar Rojo. El presidente de Israel, Herzog, ve un quiebre. Nos encontramos en una fase crucial de la historia. Esta fase determinará cuál será la dirección que tomará Oriente Medio. ¿Dónde reside el mayor peligro de una nueva escalada de la guerra? Bueno, muchas preguntas y naturalmente queremos detenernos un poquito en el tema de la legalidad. Burkhard Birke, periodista alemán de Deutschland.Radio, la ONU, además de varias organizaciones, gobiernos, también recuerdan que esta guerra es ilegal, que viola el derecho internacional. La legalidad de esta guerra, un aspecto que se debe olvidar en el punto de conflicto, me pregunto yo, ¿es algo que se pueda olvidar, que se pueda dejar de lado en nombre de la libertad del pueblo iraní? Yo creo que el mundo coincide de que el régimen no es bueno, un régimen que masacra a su propia gente y que tiene sus proxies para amenazar un Estado como Israel que quiere borrar del mapa. De acuerdo, yo creo que el mundo está de acuerdo en el objetivo, pero los instrumentos no son legales. Si tenemos el derecho internacional permite un ataque de este tipo solamente si hay una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU o si, artículo 51, hay un ataque inmanente, o sea, o hay un ataque ya que tuvo lugar. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Si el Irán estaba a punto de atacar a Israel o a Estados Unidos, a una base de Estados Unidos. Y solamente, si Trump me dice en julio, hemos acabado con todas las capacidades nucleares y ahora pretende que están a punto de tener la bomba y esa bomba en una semana o dos puede amenazar
a Israel, no ha dado las pruebas. Ya, pero esperemos. en medio, sí, Entonces se no dijo es en su legal. momento, claro, el año pasado se dijo en su momento, hemos eliminado la amenaza, pues dijeron que no se había eliminado la amenaza, y entre medio lo que faltó es la verificación de parte de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica, la OEA. Ese es el gran problema, porque eso le quitó también credibilidad al régimen de Teherán, porque no dejaron entrar a los supervisores de la Quiero retomar el aspecto de Burkhard Bürki de la inminencia de la amenaza iraní. En tu opinión, ¿cuán inminente era la amenaza iraní, considerando lo que dice, por ejemplo, el secretario de Estado Marco Rubio, que dice que sí era inminente? Era inminente, o sea, cuando estamos hablando de que ya tenían una cierta cantidad de uranio enriquecido al 60%, si hubiesen tenido todavía la capacidad de seguir procesando el uranio ese, ya tendrían ahora sus primeras armas nucleares y hubiesen hecho sus primeros intentos de demostrar su capacidad nuclear. No tenemos que llegar al punto como se llegó con Corea del Norte, que se dieron cuenta demasiado tarde que ya no se podía frenar eso. Entonces sí, era inminente. Lo que se perdió la posibilidad ahora fue de hacer entrar a los inspectores y sacar toda la capacidad de procesamiento de uranio. Le había ofrecido a Estados Unidos incluso propiciarles la capacidad de recibir uranio que hubiese servido para fines de investigación y no militares. Y eso se negaron. Muy rápidamente, Madrid. Profesor Sánchez, ¿cómo ve usted esta situación? ¿Cuán inminente, cuán peligrosa era la amenaza iraní desde su perspectiva? Bueno, yo no tengo información para saber qué cantidad de uranio tenía enriquecido ya a nivel de producir bombas atómicas Irán, pero yo creo que coincido en que estaba Irán cerca de convertirse en una potencia nuclear, ¿no? O sea, no tiene que cruzar el nivel no tiene ni siquiera que alcanzar el 90% de enriquecimiento de uranio para situarse en un umbral que le permita en cuestión de semanas dotarse de una bomba atómica. Todo lo demás lo tenía. Tenía el programa de misiles balísticos, yo creo que tiene la tecnología y el know-how para miniaturizar cabezas nucleares, y le falta el combustible. Yo creo que la amenaza sí que era cercana. Es muy posible que lo que también haya pasado es que el grado de destrucción del que presumió Trump en la operación del año pasado del programa nuclear iraní no haya sido tanto. Eso yo creo que es bastante factible también. Pero yo efectivamente creo que Irán sí que estaba cerca de convertirse en un estado nuclear. Señor Sánchez, usted estudió también en el US Army War College, sabe perfectamente la mentalidad, conoce la mentalidad de los estadounidenses, y aquí le pregunta para usted, ¿en la guerra todo se vale o hay cosas que realmente no se vale toda la guerra, no? No, la guerra no es un ejercicio de carnicería. Es verdad que en la naturaleza, ya lo dijo Clausewitz, en la naturaleza de la guerra está implícita la violencia, ¿no? Y la destrucción, eso es así. Pero a lo largo de la historia, y más los ejércitos occidentales, pues han evolucionado de acuerdo con el derecho internacional humanitario, para que la destrucción que produzca la guerra sobre los no combatientes sea lo mínimo posible. Luego, evidentemente, eso no todo vale en la guerra. Yo tampoco tengo constancia de que Estados Unidos esté cruzando ningún umbral ético al respecto y esté bombardeando deliberadamente objetivos o no combatientes, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa, les pregunto a ustedes, qué derecho se impone más cuando se habla de derecho internacional, el derecho a la paz o el derecho a la libertad? Es una cuestión que realmente tiene una línea valórica, es una cuestión que tienen que tomar en cuenta los gobiernos cuando se habla también de proporcionalidad, cuando se habla de un pueblo que está también sufriendo. Hay muchas cosas que se entremezclan. Ha habido intervenciones también de la OTAN en el Balcano, hace 30 años atrás o 25, cuando por razones humanitarias se hicieron misiones, pero entonces eso era medio cubierto por el derecho internacional para evitar más violaciones de los derechos humanos y todo. Es obvio que el régimen de Teherán ha violado masivamente los derechos humanos. 20.000 muertos supuestamente, según algunas estimaciones, después de las últimas manifestaciones. Es un régimen terrible, o sea, pero ¿significa esto el medio? No, la soberanía de un Estado está garantizado, ¿no?
por el derecho internacional. Y si tratamos el derecho internacional así, es muy cínico que el primero que evocó el derecho internacional era Putin, que él mismo había violado el derecho internacional invadiendo a Ucrania. Él dijo que eso es lo que estaban haciendo Israel y Estados Unidos, violando el derecho internacional. El derecho internacional es utilizado a conveniencia. Yo me pregunto cuándo el uso de la fuerza ha ayudado al restablecimiento democrático, y no lo pregunto mirando Irán hoy día, ni mirando hoy día cuáles son los gobiernos de Estados Unidos ni de Israel, lo digo mirando la experiencia, nuestra historia, incluso la historia de Alemania. Muchos aquí, los más críticos de la República Islámica, dicen, ¿por qué no nos recordamos lo que pasó con Hitler, el papel de los Estados Unidos, o incluso la caída del muro? O, por ejemplo, en América Latina, cuando cayó el dictador Noriega en Panamá. Bueno. ¿Realmente ustedes ven una posibilidad de comparación? ¿Debería haberla de comparación cuando estamos hablando desde el punto de vista valórico también de lo que significa una guerra donde no se vale todo, decía nuestro experto militar recién? No se vale todo, pero el derecho internacional no es un pacto suicida. No quiere decir que tenemos que nosotros cumplir con todo 100%, mientras sabemos que la contraparte está incumpliendo y con todo cinismo atacando directamente población civil a diestra y siniestra. No está enfocándose sobre efectivos militares solamente. Entonces tenemos que ver cuál es el coste de determinar el punto final para un tipo de acción bélica contra la población civil en todas partes, ¿sí? En su momento, cuando Dresden o Hiroshima y Nagasaki sufrieron, nadie dijo que era una cosa buena, pero eso fue el punto final para una historia trágica. Yo quiero citar aquí a Winston Churchill y quiero preguntarle si les parece que lo que él dijo es actual, es algo que se puede aplicar hoy día. Dijo Churchill que no se debe glorificar la guerra, pero que es de valientes reconocer que hay momentos donde enfrentar al opresor es un acto de dignidad. ¿Es algo que ustedes creen que se puede aplicar a la guerra de Bueno, Irán? hay que ver que, por ejemplo, tú mencionaste a Hitler, claro, él fue el agresor en la Segunda Guerra Mundial. Él invadió a muchos territorios, entonces era lógico que había una defensa y entonces era lógico. La caída del muro era otro cuento, porque eso fue sin un tiro, sin un muerto. Eso fue una revolución pacífica, precisamente ese tipo de manifestación pacífica que está negada al pueblo ruso, al pueblo iraní. Entonces, ahí vamos. ¿Pero qué hacer? Entrar a la fuerza, y hemos visto en Irak qué ha hecho Estados Unidos con una guerra también ilegal. Invadieron a todo el país para imponer la democracia tipo americano, ¿no? No resultó, y resultó en una guerra civil bárbara. El príncipe saudita Mohammed bin Salman, que fue de visita también el año pasado, en diciembre, noviembre, en los Estados Unidos, muy aliado de Donald Trump, comparó al ayatollah Ali Khamenei, lo comparó con el nuevo Hitler de Oriente Medio, lo leo acá, dice porque él quiere crear su propio proyecto con armas nucleares, dice que eso amenaza no solamente a Arabia Saudita, sino a todo el mundo, dice que Europa no vio pasar lo que iba a suceder con Hitler y cuando reaccionaron fue muy tarde. Son palabras también hay que decir del archienemigo de la República Islámica. Es una comparación histórica que ayuda a entender un poco más lo que está pasando, incluso el apuro, la emergencia que tiene la corona saudita, que es además una potencia árabe que también viola los derechos humanos. Claro, un punto claro es la hegemonía en la zona esta, ¿no? Entonces, claro, Arabia Saudita quiere la hegemonía y Irán estaba amenazando, pero claro, amenazando ¿cómo? ¿No? Porque tenía interés en acabar con Israel, con sus proxies, destabilizar la región. Entonces, él tiene un cierto punto. Hitler, ¿qué hizo? Él invadió partes de la Checoslovaquia de entonces y todo. Luego se tomó Austria pacíficamente, ¿no? En la anexión y luego invadió a Polonia y todo, ¿no? Claro, el peligro, pero Irán y es un peligro, pero claro, si se acaba ahora con Irán... ¿No se puede aplicar esto, Eduardo? Mira, Israel vino siendo atacado durante más de 2 décadas por proxies iraníes. Los ataques ahora en la guerra hace 9 meses no fueron sobre situaciones en que uno puede decir, bueno, aquí estaban apuntando a una base militar. No, directamente fueron a un centro de investigación, el centro Weizmann, donde estaba la parte de oncología, la investigación oncológica, y el hospital Soroka.
con misiles que tenían una capacidad de precisión de menos de cientos de metros. Entonces, no es que estábamos apuntando para alguna parte diferente. Pero es lo mismo que se dice también a Israel en Gaza, que no respetó los objetivos civiles. Ahí podríamos seguir el programa durante 4 horas más y no llegaremos a terminarlo. Pero aquí lo que tenemos es una cosa clara. Los iraníes están poniendo en peligro toda la región hace bastante tiempo y tenían sometidos a toda la región con sus proxies que tenían metidos en Irak, tenían en Siria, tenían en Líbano, tenían a los Houthis. Y entonces es lógico que haya una reacción para terminar con ese conflicto. Señor Sánchez, ¿estás de acuerdo con lo que se está diciendo acá? Vamos a ver, yo desde mi punto de vista, lo que estamos viendo aquí, yo tengo que empezar diciendo que yo dejo la cuestión de si lo que está haciendo Trump es contrario, Trump-Israel, contrario al derecho internacional, se la dejo a los juristas, ¿no? Yo no soy, creo que es un tema controvertido. Es posible que lo esté violando, pero yo creo que también es una violación del derecho internacional el tratar de hacerse con una bomba atómica. Va en contra del Tratado de No Proliferación, del que todavía es parte Irán, ¿no? No hablemos ya, como se ha mencionado antes, de no respetar los derechos humanos, ¿no? Que podría entrar dentro de del concepto de responsabilidad de proteger que fue consagrado por las Naciones Unidas, ¿no? Luego, esto está mostrando estas costuras de las limitaciones de este derecho internacional. Desde luego, Israel percibe en Irán una amenaza para su supervivencia. Y entonces, pedirle a Irán a Israel que se atenga al derecho internacional humanitario a veces suena más como a un debate de salón, porque realmente lo que ha pasado también es cierto que, o sea, la comunidad internacional ha regulado. El Consejo de Seguridad de la ONU ha regulado en diversas resoluciones cuestiones referentes al programa nuclear iraní, ha exhortado a Irán a detener su programa nuclear y aquí estamos en esta situación que evidencia la parálisis absoluta del Consejo de Seguridad Nacional y de todo el edificio de instituciones y del derecho internacional tal como lo conocemos. Como digo, en esa situación de parálisis, pedirle a Israel que se siente a contemplar cómo Irán procede en su movimiento hacia dotarse de una bomba atómica, pues es algo que no se puede permitir. Máxime cuando dos apreciaciones, discúlpeme. Uno fue el gobierno de Donald Trump en su primer mandato que se salió del acuerdo nuclear con Irán. Yo creo que hay que recordar eso también, que hay una decisión política que tuvo también consecuencias posteriores. Y en segundo lugar, yo quiero, para entender un poco las dimensiones, cuán grande es Israel y estratégicamente cómo se ubica, si podemos recordar eso, para entender un poquito más la estrategia militar desde lo que está pasando ahora mismo. No sé a qué se refiere cómo de grande es Israel. O sea, tiene 10 con Irán, correcto. Claro, es un país geográficamente muy pequeño. Es decir, vamos a ver, el régimen de Irán, la República Islámica, todos los días, y si no todos los días, casi todos los días, anuncia su intención de obliterar el Estado de Israel. Entonces, nosotros podemos pensar que eso es un recurso retórico, es decir, que bueno, eso lo dice para el mercado interno, ¿no? Para tener contenta a la población iraní, etcétera. Pero en Israel no pueden hacer ese tipo de especulaciones. Porque si de verdad Irán se dota de una bomba atómica, como dice usted, por las propias dimensiones de Israel, el Estado desaparecería. Bueno, no olvidemos que Israel posee el arma atómico. Es el único país en la región. No lo olvidemos. Sí. No es para justificar aquí nada, pero no olvidemos que Israel es más fuerte porque tiene un arma nuclear. Israel no dijo que tenía ni que no lo tenía. Pero todo el mundo lo sabe. Eso es, todo el mundo lo sabe. Sí, Borja, presenta las pruebas, por favor. O sea, no tengo ningún problema. Pero lo que sí dijeron es que no iban a ser el primer país en introducir la utilización de armamento atómico en la región. Y si muy bien, supuestamente lo tienen, según lo que dice... la ayuda a los franceses después de la crisis de Suez en los años 50. Bueno, sí. Todo eso que está en Internet es verdad, entonces, ¿qué es lo que explica que no hayan utilizado eso? Es que no tienen la intención de utilizarlo. Porque se adhieren, en este caso, a su proclamación. ¿Está bien?
Y aquí sensato porque tendríamos la Tercera Guerra Mundial. Y aquí tenemos otro país que no está jugando con esas mismas reglas de juego, que está utilizando todos los medios que tiene para abusar el derecho internacional y con proxies hacer los ataques uno tras otro. Más de 22.000 ataques terroristas en los últimos 20 años en total en Israel. Eso no parece de la nada, eso parece financiado con dinero que viene de ahí. Profesor Sánchez, ¿tiene algo que agregar? ¿Usted fue interrumpido también? No, yo simplemente quería coincidir con Burkhard en que yo efectivamente creo, aunque como ha dicho Eduardo, no hay una declaración oficial al respecto, pero evidentemente yo creo que podemos contar con que el programa israelita de Dimona, el reactor nuclear, es para dotarse de armas atómicas, ¿no? Además, Ben Gurion nunca ocultó la conveniencia de que Israel tuviera armas nucleares, ¿no? Y es lógico pensar que las tiene, ¿no? Pero es verdad también que Israel primero es un Estado democrático y no, en su retórica no está la destrucción de Irán. Es decir, Israel estaría muy contento de convivir en Oriente Medio con el Estado de Irán, si no fuera un agresor, el Estado de Irán y el resto de los estados árabes. Es decir, Israel se dotó de la bomba atómica porque vivía en un entorno hostil. Hoy en día es menos hostil, es cierto, pero todavía tiene países como Irán que amenazan no su calidad de vida, amenazan su supervivencia. Yo creo que ese es el cálculo estratégico. Nos quedan realmente muy poquitos minutos, me quedan 6 minutos de programa y tenemos que ir a lo que está pasando a nivel político. Muy interesante lo que está pasando en España. Hay dos líderes europeos que prácticamente representan, la contracara de lo que está pasando a nivel político en Europa. Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español, es una de las excepciones. Ha dicho no a la guerra utilizando la consigna que utilizó en su momento la sociedad española y frente a la guerra de Irak contra Saddam Hussein. Vamos a conocer lo que dijo concretamente el jefe del gobierno español. Aprender de la historia. Y no podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas. Las potencias involucradas en este conflicto deben cesar inmediatamente las hostilidades y apostar por el diálogo y la diplomacia. Y los demás debemos actuar con coherencia, defendiendo ahora los mismos valores que defendemos cuando hablamos de Ucrania, de Gaza, de Venezuela o de Groenlandia. Porque la pregunta no es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. Desde luego no lo está el pueblo español y, por supuesto, tampoco el gobierno de España. La pregunta, en cambio, es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y, por tanto, de la paz. Palabras de Pedro Sánchez y una pregunta en conjunto para ustedes. ¿Qué intereses está defendiendo el jefe del gobierno español? ¿Está defendiendo los intereses de España? ¿Está defendiendo los intereses de Europa o sus intereses electorales propios? Burkhard. Todo, porque hay ahora en una región autónoma de España elecciones y el año entrante habrá, pero claro, está defendiendo el derecho internacional, porque si todos tratamos el derecho internacional como se está haciendo ahora, como lo hizo Putin, como lo hizo Trump en Venezuela, entonces ¿para qué sirve ese derecho internacional? Eduardo. Yo creo que es un movimiento netamente en cara a las elecciones que vienen el año que viene. Pedro Sánchez dejó de estar preocupado por lo que es el derecho internacional y por lo que implican sus decisiones y sus declaraciones, porque si no, no hubiese reaccionado como reaccionó, ayudando en su momento cuando declaró Palestina como un Estado, después de que eso fue reacción de una guerra iniciada por Hamás. Señor Sánchez, muy breve, por favor. Sí, bueno, yo creo que lo hace en clave claramente de opinión pública doméstica, ¿no? Está pensando en reactivar su electorado. El año que viene, como he dicho, hay elecciones y está recurriendo a un eslogan que ya utilizó el Partido Socialista en el año 2003, que es no a la guerra, que catalizó a la opinión pública para cambiar el gobierno de Aznar. Entonces yo creo que está recurriendo al mismo expediente, planteando un debate que desde mi punto de vista es perverso, ¿no? Como si la gente que apoya la operación estuviera en contra de la legalidad internacional, del derecho, de la paz, etcétera, ¿no? Que no es el caso. Vamos, bueno, en su momento, no es mi caso. José Luis Rodríguez Zapatero se apoyó en 2011 a la guerra en Pakistán contra Osama Bin Laden. Son cosas que pasan a nivel político, cada uno toma lo que considera correcto. Queremos conocer también lo que dice de toda esta situación el canciller federal
canciller alemán Friedrich Merz. Vamos a escuchar. Apoyamos a Estados Unidos e Israel para acabar con este terrible régimen terrorista. Esperamos con interés el día después para dialogar sobre la estrategia a seguir una vez que este régimen haya desaparecido. Necesitamos trazar una estrategia para toda la región. Tenemos un gran interés en un enfoque y un trabajo conjunto, así como en lo que podemos lograr. Esto no solo es importante para los estadounidenses, sino que también es vital para Europa e Israel y para su seguridad. Por ello, estamos deseosos de encontrar vías para abordar el día después. Nos quedan 2 minutos de programa y una pregunta para ustedes. ¿Está Friedrich Merz, el canciller alemán, el canciller conservador alemán, del lado correcto de la historia, Burkhard? Él es muy pragmático porque si dice que es una guerra ilegal, ¿a qué sirve en esta situación? Él necesita a Trump para la ayuda contra Ucrania, para poder comprar armas, lo que entre otras ahora va a cambiar el equilibrio un poco allá. Entonces él es muy súper pragmático y muy diferente a su antecesor Schröder en el entonces del Irak. Ok, Eduardo. Está teniendo un poco de cuidado de no decir algo que le obligue después a tener un comportamiento que no es el que desea. Él quiere apoyar, pero también tiene un poquito de temor de apoyar demasiado. ¿Y eso en clave política alemana te parece que es algo que interpreta el pueblo alemán? Es algo que tenemos que ver dentro de un tiempo como lo ve el pueblo alemán. Yo creo que para el pueblo alemán no es un tema especialmente álgido que va a influenciar las siguientes elecciones. Eso es muy breve, señor Sánchez. Yo sé, le estoy preguntando a usted como experto militar en clave política, pero ¿le parece a usted que Merz en este caso está actuando conforme a los intereses europeos, como él dice? Sí, yo coincido con lo que han dicho los otros dos ponentes, ¿no? Yo creo que ha mantenido una posición de equilibrio, mostrando el apoyo, pero de una manera que no avive y que no saque a flor de piel un debate divisivo dentro de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que es correcto. Tenemos la pregunta del programa con un sí o con un no, por favor. ¿Hay un riesgo para la seguridad de Occidente? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que está no tanto físico, pero de luego económico al menos sí que lo hay. Siempre, pero esperemos que no. Económico y terrorista. Así terminamos esta edición de A Fondo. Muchas gracias a los panelistas y muchas gracias a ustedes por seguir nuestro programa. Soy Jenny Pérez, ha sido un gusto. Hasta pronto.